Cumplido el primer año de Ángel Pazos al frente de la Universidad de Cantabria y a punto de la finalización del curso académico, el rector ha concedido una entrevista al servicio de comunicación de la institución en la que, además de repasar lo más relevante del año, reflexiona sobre los retos de la universidad y el plan de acción con el que acometerlos. Rector, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un año de gobierno, un año y 2 meses aproximadamente. Primeras impresiones después de esta toma de contacto con la responsabilidad máxima de la Universidad de Cantabria. Yo creo que la impresión general es positiva, dado que yo ya estaba en el equipo de gobierno del rector Gomersal, pues conocía bastante bien el entorno de la universidad, lo cual no quiere decir que ahora en este tiempo he tenido lógicamente un acceso mucho más profundo a todos los campos, y creo que en general la experiencia es positiva. Yo estoy satisfecho de la experiencia y satisfecho de este primer año de mandato. Muy pronto para hacer un balance, primer año, toma de contacto, muchos de los miembros de su equipo de gobierno son nuevos en la responsabilidad que desempeñan en esta ocasión. ¿Qué se ha hecho durante este primer año? Este primer año yo creo que nosotros teníamos 2 retos fundamentales. Uno muy general, muy global, que era la negociación del nuevo contrato programa con el Gobierno de Cantabria. Y ya el otro reto ya era un reto más pormenorizado en cada área, en cada vicerrectorado. Pero la verdad es que incluso ese segundo reto, más dependiente de cada área, también se entronca mucho con toda la negociación del contrato programa. Este ha sido el elemento clave. Nosotros queríamos negociar con el gobierno un contrato programa y como resultado de ese contrato programa un primer presupuesto, ¿no?, de 2017 que verdaderamente marcara el camino de las prioridades de por dónde tiene que ir la UC en el futuro. Y yo creo que eso está razonablemente bien resuelto y bien recogido en el contrato programa. Hemos logrado que el contrato programa contemple acciones de apoyo a los estudiantes, acciones de mejor financiación para la formación, para la investigación, para la transferencia, acciones de apoyo a la internacionalización, acciones para hacer el acceso más fácil de los estudiantes, de tal manera que el límite económico influya cada vez menos. Y en eso ese ha sido el factor fundamental de esfuerzo de todo el equipo en este mandato, que culminó cuando pudimos firmar ya el contrato programa 2017-2020. Claro, junto a eso y mientras negociábamos el contrato programa, hemos ido desarrollando acciones concretas que me imagino que tendremos tiempo de desarrollar en la entrevista. Pero sin duda alguna, el punto clave era definir un marco de financiación y de prioridades con la Administración de Cantabria que nos diera una cierta seguridad de por dónde va a ir el futuro. Cumplido este primer año y satisfechos estos 2 retos, cumplidos estos 2 retos, usted enunciaba hace no demasiado tiempo los que llegan a continuación y definía en los distintos ámbitos de la universidad temas que había que afrontar para conseguir mejorar las prestaciones, la excelencia de la Universidad de Cantabria. Hablamos de educación, si le parece, comenzamos hablando por los retos que se le plantean a la Universidad de Cantabria, que probablemente muchos de ellos son comunes al resto de la universidad en el ámbito de la educación, en el que tiene que haber o no una redefinición. Tiene que haber una redefinición, sin duda. Efectivamente, los retos que se le plantean a la Universidad de Cantabria son básicamente los mismos que se le plantean a toda la Universidad Española y yo diría que a toda la Universidad Europea. ¿En qué se basa? ¿Por qué? ¿Por qué hay un reto nuevo? Pues porque el cambio social ha sido enorme, está siendo enorme, y hay al menos 2 vectores de ese cambio que afectan de lleno a la formación universitaria. Uno es todo el tema del reto digital. Es decir, nuestra formación en el futuro inmediato va a tener que ser cada vez más basada en las nuevas tecnologías. Y ese es un reto que todas las universidades vamos a tener y nosotros también. Nuevas tecnologías de enseñanza, sin perder, por supuesto, el papel fundamental del profesor, pero nuevas tecnologías que además permitan que el profesional que salga de la universidad esté realmente totalmente familiarizado, mentalizado y totalmente diestro en el uso de tecnología digital. Ese es un reto. Y junto a ese, la sociedad también ha cambiado en otro sentido, y es que
la rigidez de titulaciones que podía haber antes. Uno era ingeniero de caminos, o era historiador, o era geógrafo, o era físico, y eso marcaba como un camino muy estrecho y muy específico. Eso se está perdiendo y cada vez más vamos hacia la interdisciplinaridad, y cada vez más tenemos que formar un profesional al que formemos como ingeniero, pero que a lo mejor no va a acabar trabajando estrictamente en lo que antes entenderíamos como ingeniería, o un historiador, pero que va a tener que incorporarse a un proyecto con mucho contenido social y a lo mejor científico. Es decir, el perfil de profesionales del futuro está en continuo cambio. De hecho, probablemente ahora mismo no seríamos capaces de decir cuáles van a ser las profesiones más requeridas por el mercado y por la sociedad dentro de 10 años. Entonces la universidad tiene que tener esa flexibilidad para poder cambiar de chip y para poder hacer una formación que, sin perder el entronque fundamental de lo que tiene que ser la calidad de la universidad, esté cada vez más atento a lo que la sociedad va a ir demandando, que va a ser muy cambiante. ¿Y eso tiene la universidad recursos suficientes autónomamente, o es algo que está a caballo entre una normativa que está fuera del ámbito de la propia universidad y vamos al modelo de gobernanza, que sí, en algunas ocasiones hemos oído hablar de ellos? ¿Cómo lo puede hacer en la parte que no depende exclusivamente de la propia universidad? Efectivamente, hay una parte de esa necesidad de ser mucho más flexibles, de tener una capacidad de cambiar o de reorientar continuamente la formación. Hay una parte que no depende de nosotros, porque la organización y la aprobación de los diversos títulos oficiales, grados, máster, es algo que está bajo una regulación estatal, y además una regulación muy rígida. La universidad ahí tiene lógicamente que esforzarse al máximo para, dentro de esa normativa, ganar el máximo nivel de capacidad de reacción, pero no le va a quedar más remedio que combinar eso con la imaginación y la capacidad de analizar una oferta de títulos propios, porque en los títulos propios sí que la flexibilidad de una universidad es mucho mayor que la de un grado oficial, que está muy regulado por leyes ministeriales. Entonces tenemos que combinar bien, seguir ofreciendo obviamente una oferta de grados, de másteres y de doctorado de calidad, con potenciar mucho la vertiente de flexibilidad que nos da poder crear títulos propios de la UC, que precisamente sirvan para decir: la sociedad ahora nos pide este tipo de profesional más especializado en A y en B. Creemos un título propio de calidad para poder afrontar esa necesidad del mercado. Usted ha marcado la empleabilidad como uno de los retos de la universidad, y en algún caso ha recibido hasta alguna crítica por una excesiva orientación en este sentido. Claro. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues tengo que decir que la universidad tiene que tener un pie en una baldosa y otro pie en otra. Tiene que tener un pie en la baldosa que no puede olvidar nunca la universidad, que es formar individuos en toda la extensión de la palabra. Formación como un individuo crítico, culto, ilustrado, pensante, un individuo comprometido. Por lo tanto, la universidad tiene que seguir dando una formación integral de calidad, formar personas. Pero al lado de eso, claro, si la sociedad necesita buenos ingenieros civiles, tenemos que hacer una formación de ingeniero civil que garantice que esa persona tenga empleo, o si necesita médicos, o si necesita educadores. Es decir, la otra vertiente, la vertiente de dar una formación técnica, profesional, de calidad, y que esté efectivamente muy dirigida a que ese profesional logre luego un empleo, no solamente no la podemos olvidar, es que sería un fraude a los estudiantes y a sus familias. Pero es que además yo creo que ese binomio no es en absoluto, no hay ninguna incompatibilidad. Debemos formar buenos profesionales pensando en el empleo, pensando en la sociedad, pensando en el mercado, y a la vez esos profesionales tenemos que ser capaces de que, además de esa formación técnica, les formemos íntegra y críticamente como personas que van a ser los líderes de la sociedad. ¿Cree que la Universidad de Cantabria piensa lo suficiente en sus alumnos? Probablemente nunca es suficiente, pero yo le tengo que decir que para mí, para todo el equipo nuestro, es una prioridad absoluta.
Nosotros nos reunimos con los representantes de los estudiantes de forma periódica, estamos muy atentos a todas sus demandas, tanto las demandas más académicas como las demandas de instalaciones y de servicios. Y pongo, por ejemplo, cómo hemos estado encima del problema de lograr un horario más extendido para la apertura de las bibliotecas en el periodo de exámenes, abriendo más salas de estudio, más bibliotecas, o pongo, por ejemplo, el problema que ahora nos preocupa de ir haciendo una política de instalaciones de comedores dignas en todos los centros. Estamos en eso y estamos, por supuesto, en lo fundamental, que es garantizar que les damos una formación de calidad. Y yo ahí, en mis encuentros con los estudiantes, siempre les transmito que si hay un determinado problema de calidad, que no lo dejen pasar, que no piensen que desde el gobierno de la universidad no va a hacer nada, porque tenemos un vicerrectorado específico para ello y porque el rector sabe que lo primero que tiene que atender, siendo todo muy importante, pero lo primero que tiene que atender es a que los estudiantes se formen bien y se encuentren bien. Otra de las limitaciones para llevar a cabo la resolución de estos retos son los recursos humanos. En sus compromisos, cuando se presentó en la campaña electoral para acceder al rectorado que hoy ocupa, había algunas líneas de compromiso en este sentido que parecen fundamentales a la hora de desarrollar una política estratégica como la que está definiendo. ¿En qué estado están estas cuestiones? Efectivamente, la política de recursos humanos es fundamental y a mí me ha tocado tomar la responsabilidad de gobierno de la universidad en un momento en el que salimos de una etapa durísima, ¿no? Como todos sabemos, debido a la crisis que sufrió España y que todavía sufre, venimos de un periodo de varios años donde, entre otras medidas de ajuste, hubo una medida muy dura que fue eliminar prácticamente la posibilidad de incorporación de nuevos profesores a la plantilla. La famosa tasa de reposición, que durante varios años estuvo entre el 0 y el 10%, que quería decir que si se jubilaban en la universidad 30 profesores, pues solamente podías convocar 3 plazas nuevas. Eso, en el primer año de mi mandato, la tasa de reposición ha vuelto al 100%, que obviamente es un gran avance respecto a la etapa anterior, pero que, claro, es muy insuficiente por los 4 años que hemos tenido de bloqueo total. Entonces, con esa limitación que nos hace mucho daño y que desde la CRUE le planteamos continuamente al Ministerio que debería desaparecer, ¿no? Que las universidades deberían comprometerse a no gastar más dinero en recursos humanos que el que tienen, eso es obvio, ¿no? Para no incurrir en déficit, pero que dentro de ese dinero que tienen deberían poder hacer una política de nuevos recursos humanos, la que vieran más adecuada de la universidad. Bueno, eso no lo podemos hacer, tenemos esa limitación, pero este año, aún con esa limitación que ha sido muy fuerte, ha sido un año en el que ya hemos empezado a dotar nuevas plazas, tanto de profesorado como de personal de administración y servicios, y además hemos empezado a definir ya criterios de prioridad, criterios de calidad, criterios de cómo vamos a ir organizando la oferta pública de empleo de cada año, y por poner un solo ejemplo, tenemos un problema muy serio, no solo la Universidad de Cantabria, todas, con la figura del profesor contratado doctor interino, que fue una figura que hubo que crear precisamente por la situación enormemente complicada para dotación de nuevas plazas, y nosotros, por ejemplo, este año, en este primer año de mandato, hemos dado una clara prioridad en número y en criterios para que pudieran ir convocándose nuevas plazas que dieran la oportunidad de poder estabilizarse si lograban, obviamente, superar la oposición correspondiente a estas figuras. Es decir, estamos en ello, venimos de una situación que ha creado un enorme vacío, un enorme agujero en política de plazas, de PDI y de PAS, y vamos a necesitar unos años para ir rellenando ese vacío, y lo que queremos es hacerlo con un criterio doble. 1, calidad, y 2, dar prioridad a las necesidades docentes e investigadores más urgentes. Vamos a la investigación, si le parece, donde también esta política de recursos humanos tiene una clarísima incidencia.
¿También hay que hablar de una redefinición del modelo de investigación o está más maduro y en una línea razonable? Bueno, probablemente el modelo general de cómo se hace la investigación en la universidad o incluso cómo se financia, el modelo está relativamente definido, pero tenemos dos sombras muy profundas ahí. Una es la financiación, que como saben, la financiación de la investigación en gran parte, en España la financiación pública es estatal en su mayor parte. Y durante los últimos años ha habido un auténtico desplome del nivel de financiación de la I+D pública, que aún no se ha recuperado y que eso nos ha puesto en una situación muy complicada. Por tanto, esa es una primera sombra. Esa es externa. Y luego tenemos una sombra interna, nuestra universidad y todas, y es cómo incorporar el vector investigación a la definición de dotación de nuevas plazas. Nosotros ahí hemos empezado ya a hacer un esfuerzo y el año pasado en la definición de la oferta pública de empleo hemos reservado ya un pequeño porcentaje de plazas para aquellas situaciones en las que hay unos méritos investigadores extraordinarios, pero ahí hay que seguir trabajando. Esas son las dos preocupaciones, financiación por un lado y entronque de los méritos investigadores en la definición de la plantilla por otro. Aparte de una tercera preocupación, que es que le demos la oportunidad real a todos los grupos de la universidad de llevar a cabo investigación de calidad, porque no todos parten de la línea de salida, no está para todos los grupos en el mismo sitio, por razones históricas, y ahí también hemos comenzado ya a realizar acciones concretas en ese sentido. ¿Se puede concluir que en el caso de que existiera así o que la definición fuera correcta, las dos velocidades en líneas de investigación de la universidad podrían unirse? Claro, esa es una prioridad. Como decía, nosotros tenemos grandísimos grupos de investigación en nuestras facultades y en nuestros institutos de investigación, pero sabemos perfectamente que por las razones históricas de cómo se ha formado cada centro, cada facultad, no todos los centros, no todos los grupos han tenido la misma oportunidad de salida para poder desarrollar su investigación. Y por eso este primer año, por ejemplo, hemos combinado dos acciones. Una precisamente dirigida a captar nuevos investigadores de alto nivel, la convocatoria STAR, una convocatoria de captación de investigadores externos de alto nivel, pero esto lo hemos completado o compensado con la primera vez que llevamos a cabo una convocatoria específica de proyectos de investigación para ayudar a grupos emergentes, es decir, grupos de personas que o bien por su juventud o bien por el entorno del que venían no estaban realmente en las mismas condiciones para competir, y ahí por primera vez hemos realizado una convocatoria de ayudas de investigación en las que se excluía a los grupos ya que consideramos de alta calidad estables y se circunscribía a grupos que estaban todavía en plena emergencia para precisamente colocar a esos grupos en el mismo nivel de oportunidad que a los otros. Las dos cosas hay que combinarlas. Recientemente se han hecho públicos los datos de captación de fondos para investigación, a medio camino entre la investigación y la transferencia, que están íntimamente unidas. ¿Transfiere bien la UC? Los datos no eran especialmente buenos contrastados con los del año anterior, pero sin embargo sí marcaban una línea de ascenso. ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo en general, primero, la Universidad de Cantabria transfiere bien cuando uno analiza las cifras de captación de fondos en convenios con empresas. La Universidad de Cantabria siempre está entre las mejores del país. De hecho, el último dato, que es del año pasado, nos colocaba como la tercera universidad española por nivel de captación de fondos por profesor en colaboración con empresas, lo cual quiere decir que la respuesta corta sería sí, pero eso no nos deja en absoluto ni tranquilos ni satisfechos, porque ahí todas las universidades, y la de Cantabria también, en España tenemos todavía un largo trecho en dos sentidos. Uno, en llegar a todas las empresas, porque llegamos muy bien a unas y a otras, en cambio, en función de su tamaño, peor. Y dos, porque en toda la universidad y en toda la sociedad, ambas partes
vean y consideren que la transferencia es un elemento tan clave de la universidad como la docencia, que nadie cuestiona, y como la investigación, que en los últimos años la gente lo va asumiendo. Todavía hay que hacer pedagogía de que transferir, colaborar con empresas, transferir conocimiento al sector productivo, transferir también cultura, que todo eso es una labor fundamental también. ¿Cuál es el plan de acción para llegar a esos puntos donde no se llegan? Porque hemos escuchado en varias ocasiones, no conseguimos llegar a las pymes. ¿Cómo se puede llegar a las pymes? ¿Qué es lo que van a hacer en este sentido? Ahí estamos trabajando dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento y dentro del foro UC Empresas, que como sabes se creó hace unos años previamente para favorecer esa conexión. Estamos trabajando en un plan específico que en lugar de intentar llegar a cada pyme por separado, lo cual es muy complicado y además por razones realmente prácticas sería muy difícil, intentar llegar a las pymes por áreas de trabajo, por sector de investigación y por sector empresarial. Y entonces preparar una oferta específica en cada uno de los sectores donde las pymes, en particular las de Cantabria, no solo las de Cantabria, pero obviamente nuestro primer compromiso es con Cantabria, como digo, elaborar un plan con una oferta específica para luego acercarse al sector, a cada uno de ellos, y decir, estos son los grupos que trabajan en estas tecnologías, en estas líneas de trabajo que son las que a este sector le interesan. Y después de ese primer contacto, desarrollar un mecanismo que a través del Vicerrectorado de Investigación, a través de la OTRI, a través del Foro UC Empresas, a través de la Fundación Torres Quevedo, que son nuestros instrumentos de transferencia, llegar ya a establecer un diálogo con esa pequeña y mediana empresa que ya sea constante, después de haberles presentado y convencido de la oferta inicial. La transferencia forma parte de otro de los retos que usted ha expuesto como fundamentales para la Universidad de Cantabria, que es la integración en el entorno, la integración en este caso, en el caso de la Universidad de Cantabria, en la comunidad autónoma. Es una de las muchas vertientes de esa integración. ¿Cree que quiere la ciudadanía de Cantabria, cree que quiere a su universidad, cree que la valora en su justa medida? ¿Y qué se puede hacer en el caso de que esto no sea así para mejorar? Bueno, yo creo que en líneas generales la quiere y la valora. Yo creo que en esto debo decir que si yo comparo cuál era la percepción de la sociedad de Cantabria cuando yo entré en la Universidad de Cantabria, no digo ya de estudiante, que entonces valoras menos estas cosas, pero sí de profesor joven, ahora 30 años. Entonces la percepción era mucho, la sociedad de Cantabria conocía menos la Universidad de Cantabria, la conocía menos y la valoraba menos, la veía quizá como un conjunto de facultades donde sus hijos e hijas podían estudiar una carrera y nada más. Yo creo que ahora se ha avanzado mucho, creo que la sociedad de Cantabria, los empresarios, el gobierno, las asociaciones, el tejido social de Cantabria conoce a la universidad, sabe de su potencial, la valora, pero todavía hay muchísimo trecho por recorrer. Sobre todo hay muchísimo trecho por recorrer para que valore precisamente estos otros aspectos que hemos hablado. Es decir, yo creo que la sociedad de Cantabria es perfectamente consciente de la actividad de la universidad en la faceta educativa y creo que no hay que insistir más, pero sin embargo en la faceta investigadora y en la faceta de agente de transferencia o de agente de cultura, de agente en general de dinamizador de la sociedad y de la economía, ¿por qué no decirlo de Cantabria? Ahí todavía hay un cierto camino por recorrer y yo pongo un ejemplo. Yo siempre que hablamos de cifras de investigación y de transferencia cito el hecho de que gracias al dinero que capta la Universidad de Cantabria por convenios con empresas o por proyectos con la Unión Europea o con el Ministerio en general, gracias al dinero captado por investigación y transferencia, la Universidad de Cantabria contrata a algo más de 400 personas que no se pagan con el presupuesto que el gobierno de Cantabria le da cada año a la universidad, sino que se pagan realmente con el dinero que los investigadores captan, ya sea en colaboraciones con empresas, en proyectos competitivos, en Europa. Claro, esas 400 personas, pues son 400 personas no pagadas
por los impuestos del contribuyente cántabro, que viven en Cantabria, que trabajan en Cantabria, que consumen en Cantabria y por lo tanto nos convierten en un generador de empleo. Bueno, pues esta faceta todavía hay que conocerla más, porque quizá mucha gente puede creer que toda la gente que trabaja en la Universidad de Cantabria son funcionarios, en fin, son personal pagado directamente por la nómina que nos da el gobierno. La calidad y la globalidad, en su lema de campaña, hemos hablado de la calidad, y usted ha establecido que la internacionalización es uno de esos 6 retos que colocaba recientemente en una conferencia. ¿Cómo puede avanzar en este camino, que parece enormemente amplio, ¿no? ¿Por dónde empezar o por dónde continuar para poder seguir creciendo? Yo diría por dónde continuar, porque es una labor, bueno, como todas obviamente las que estoy comentando, que lleva ya una trayectoria previa de los anteriores equipos, una buena trayectoria. ¿Por dónde queremos continuar en internacionalización? Pues queremos continuar por 3 vías que yo creo que son complementarias. Una, que la he citado muchas veces, continuar con nuestra política de exigencia de dominio lingüístico, ¿no?, de dominio del inglés en todos nuestros alumnos, esa política que ahora es reconocida en toda España como un gran éxito y que además ha actuado de revulsivo en Cantabria, porque hemos visto que ahora los jóvenes que llegan a la Universidad de Cantabria, el porcentaje de jóvenes que ya tienen un nivel alto de inglés es casi doble al que tenían hace 7 u 8 años. Y cuando eso se estudia y se encuesta y se pregunta, la respuesta es: esto ha sido así porque, como sabemos que la Universidad de Cantabria nos iba a pedir un buen nivel de inglés antes de acabar la titulación, pues ya hemos comenzado esa formación. Bueno, ese es un pilar que tiene que continuar, porque eso significa internacionalización. Eso significa que nuestros egresados, si tienen que salir fuera o trabajar aquí, pero en contacto con una empresa que es de fuera, van a tener la herramienta lingüística. Segundo, tenemos que seguir trabajando, y estamos en ello, para lograr que más alumnos realicen parte de sus estudios fuera. En Europa eso está muy delimitado, muy definido por el programa Erasmus+, pero también, no solo en Europa, sino fundamentalmente en América y en Asia, fundamentalmente en América, y con un acento especial que lo estamos cuidando mucho en, por un lado, forjar colaboraciones con las mejores universidades estadounidenses. El ejemplo que tenemos con Cornell es un ejemplo de ello, pero estamos ampliando a otras. Y por otro lado, no olvidar que tenemos un elemento fundamental, que es Latinoamérica, debido obviamente a la facilidad de idioma, de cultura, y ahí estamos avanzando en firmar acuerdos con las mejores universidades latinoamericanas, y tenemos acuerdos con universidades brasileñas, chilenas, mexicanas, argentinas, peruanas, en fin, estamos trabajando. Esa es la segunda vertiente. La tercera, fomentar todavía más lo mismo, la colaboración internacional, pero en investigación. Esa colaboración ya existe, pero ahora estamos poniendo herramientas adicionales, y le pongo solo un ejemplo. En el primer año hemos creado por primera vez un programa de lo que llamamos pasantías, estudiantes de máster y de doctorado de universidades latinoamericanas, fundamentalmente, que pasan un cierto tiempo en grupos nuestros, y eso permite, claro, ese contacto hace que luego entre el grupo de origen de ese investigador y el grupo que le recibe aquí se establezcan proyectos de colaboración. Por tanto, esas son las 3 patas: mantenimiento de la exigencia lingüística, fortalecer la colaboración docente para que más alumnos nuestros vayan a Europa, por un lado, como es obvio, y a las grandes universidades, tanto norteamericanas como sudamericanas. También tenemos algunos contactos con Asia, pero más limitado. También tenemos, ahora que hablamos de internacional, hago una desviación de 30 segundos para explicar que también tenemos un interés claro en políticas de cooperación, y pongo un ejemplo. Acabamos de firmar con la Fundación Mujeres por África la primera beca que otorgamos para que una mujer africana pueda venir a hacer aquí un programa de máster, porque tampoco podemos olvidar la vocación que la universidad tiene que tener en todo lo que es cooperación.
Hablando del ámbito internacional y juntándolo con el ámbito de los rankings, se producen algunas informaciones en este sentido que pueden parecer contradictorias para el ciudadano. Se mezclan tamaños, pesos de universidades, números de alumnos, se entra en comparación. La Universidad de Cantabria luce con orgullo su posicionamiento en algunos de estos rankings, pero luego por otra parte sufre algunas críticas porque parece que eso no es suficiente. ¿Este es un buen sistema de medida? ¿Usted cómo lo ve? Porque lo sufre en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, es un sistema como todos imperfecto. Es decir, yo siempre digo, uno no tiene que hacer la política de su universidad pensando en los rankings. Ahora voy a cambiar esto solo para aparecer bien en el ranking X o Y, pero tampoco puede irse al otro extremo y decir, yo voy a hacer la política de mi universidad y no me importa cómo queden los rankings. ¿Por qué? Porque los rankings suelen medir cosas que si se saben analizar tienen sentido. Y pongo dos ejemplos, ¿no? Porque esta es una discusión muy vieja. Una de las cosas que se dice, ¿cómo es posible que ninguna universidad española esté entre las 200 mejores de la clasificación de Shanghái? Si no te gusta el fútbol te puede costar entenderlo, pero si te gusta el fútbol lo entiendes enseguida, porque nadie nunca pensaría que el último equipo de los 18 o 20, ya no sé cuántos son ahora, de primera división, que suele tener un presupuesto 20 o 25 veces menor que el Real Madrid o el Barcelona, pudiera optar a la Liga. ¿Por qué? Esto lo entiende todo el mundo, dice, porque es que el Madrid tiene dinero para fichar a Ronaldo, el Barcelona tiene dinero para fichar a Messi, y este otro equipo pues tiene un presupuesto que todos sus jugadores no llegan ni a la 10ª parte del sueldo solo de Messi. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza las 10 universidades que están arriba de todo en el ranking de Shanghái y analiza su presupuesto por alumno, y eso es público, uno va asustado, la media está dependiendo de los años, entre 5 y 6 veces más que la media de presupuesto por alumno de la Universidad Española. Claro, uno puede pensar, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que la Universidad Española para competir en Shanghái tendría que tener 4 o 5 veces más presupuesto por alumno? Sí, exactamente eso. Ahora uno se inyecta la dosis de realismo y dice, estamos en la sociedad que estamos, nadie va a pedirle a ningún gobierno que le multiplique por 4 o por 5 su presupuesto, pero sí debe saber que mientras eso no se puede hacer así, nunca podremos estar compitiendo con las de arriba. Es decir, la Universidad Española está infrafinanciada, por razones históricas que podríamos analizar, y por lo tanto, claro, la posición en los rankings hay que valorarla siempre ahí. Claro, mira, hay algo que poca gente sabe. La clasificación de Shanghái creo que recoge 21.000 universidades, 21.000. Y el problema además es que de todos los ítems que la clasificación escoge, todos menos uno dependen del tamaño. Este es el segundo factor. Las universidades pequeñas, ni siquiera las estadounidenses o las inglesas o las suecas, nunca pueden quedar arriba en el ranking de Shanghái, porque el ranking de Shanghái dice número de premios tal, número de... Claro, si tú tienes una universidad que tiene 70.000 alumnos, pues vas a tener más número de todo que si una universidad tiene 13.000. Por tanto, las únicas universidades españolas que podrían aparecer arriba en Shanghái si se solucionara el tema de financiación, pues claro, son las 4 o 5 universidades muy grandes. Esos son los dos factores, ¿no? Por eso nosotros aparecemos muy bien en los rankings de las universidades españolas, en los que lo que miden es relativo al tamaño, como alguno que ha citado usted. Ahora, cuando ya lo que se trata es de un ranking absoluto, no podemos, pero fíjese, le doy un dato que poca gente sabe. Con todo eso, con ser la universidad número 44 del país en tamaño y con ser una universidad en España, por tanto, con ese déficit de financiación que es general, la Universidad de Cantabria, de 21.000 universidades, es la 580. Es decir, esto uno dice, hombre, 580 de 21.000. Imagínese que en cualquier otra actividad Cantabria estuviera en ese puesto que viene a significar pues estar aproximadamente en el 3%, en el 4% de arriba. Rector, su mejor y su peor momento del último año.
Esto es difícil de decir. El mejor momento, yo creo, sin duda alguna, es el momento de la firma del contrato programa, porque claro, hemos estado trabajando todo un año, codo con el gobierno, con el que debo decir que hemos tenido una buena sintonía, obviamente dentro de la exigencia y dentro de las limitaciones mutuas, pero hemos tenido buena sintonía. Sin duda alguna yo creo que ese es el mejor momento. Me sería mucho más difícil identificar un momento peor, porque pues, no ha habido un momento que digas extraordinariamente más difícil que otros. Quizá yo diría, no un momento concreto, pero lo que peor he llevado ha sido la imposibilidad de realizar la política de plantilla que yo me hubiera gustado realizar con el dinero que tenemos por la negativa del Ministerio a abrir la tasa de reposición. Y entonces todo el equipo nos quedamos con una situación en que sabemos que podríamos diseñar algo mejor, pero que hay un imperativo legal que nos lo impide. Pero tampoco me atrevería a identificar un momento concreto que haya sido el peor. Pero esta imposibilidad de realizar la política de plantilla que quiere sí que me parece lo peor. Todas las cosas de las que hemos hablado y algunas que seguro que se nos han olvidado porque el tiempo no da para más, usted anunciaba hace no demasiadas fechas que iban a sustanciarse en la elaboración de un plan estratégico. Formó también además parte, creo recordar, de su compromiso electoral. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Es un instrumento fundamental para la universidad en estos momentos? Empiezo por lo segundo. Es un instrumento fundamental, sin duda. Siempre hay, cuando cualquier organización, cualquiera, dice que va a hacer un plan estratégico, siempre a veces hay una cierta reacción de decir, bueno, esto se va a quedar en un papel, un documento muy detallado en el que se van a recoger muchas iniciativas, objetivos, que luego no se van a llegar a hacer todas, efectivamente. Pero yo siempre digo, si no haces ese esfuerzo de análisis, entonces no se hará ninguna. Entonces yo creo que la universidad necesita, como decíamos antes, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mercado de trabajo, ha cambiado la tecnología, han cambiado muchas cosas y con la crisis más. Y entonces ahora yo creo que a la universidad ya le toca volver a mirarse hacia adentro y preguntar, y hacia afuera, primero hacia adentro y luego ver qué hay fuera y decir por dónde quiere seguir, sus prioridades, sus líneas maestras, qué quiere potenciar, cómo quiere responder al reto digital, al reto del empleo, al reto de la potenciación de la investigación, cómo quiere ser más internacional, cómo quiere esa inserción en la sociedad de Cantabria. Todo eso requiere hacer un plan estratégico. ¿En qué fase está? Estamos ahora justo en el inicio. Obviamente no queríamos ni siquiera plantearnos el comienzo hasta no tener cerrado el tema del contrato programa, entre otras cosas porque, claro, los retos del plan estratégico van a tener que ver con el contrato programa. Entonces ahora estamos en la fase inicial de definir, bueno, las grandes líneas ya las hemos definido, incluso yo las he hecho públicas en alguna otra ocasión, y ahora estamos ya en el mecanismo de cómo hacer el trabajo largo del día a día para empezar a definir objetivos, cerrar el análisis DAFO, identificar acciones prioritarias, recursos, pero eso sin duda alguna es algo que a lo largo de este segundo año quedará ya bien cerrado porque lo necesitamos. Necesitamos mirar a los próximos, en fin, 4, 5, 6 años y que la comunidad universitaria participe en la definición de cómo queremos ser y qué queremos ser y hacia dónde queremos ir. Pero siempre sabiendo que la comunidad universitaria tiene que hacer eso mirando hacia afuera siempre, no mirándonos hacia adentro, mirando a qué va a pedirnos la sociedad, porque esa es, bueno, primero por un detalle obvio, y es que es quien nos paga, pero sobre todo porque estamos aquí, somos una universidad pública, estamos aquí para servir a la sociedad. Profesor Pazos, una última reflexión, mirando no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Usted conoce muy bien esta institución, se formó aquí, es el primer rector que llega a este cargo después de haber
obtenido una licenciatura en una de las facultades, concretamente de la medicina, de la Universidad de Cantabria. Las instituciones, las grandes corporaciones tienen su futuro en las manos de las siguientes generaciones, en el relevo generacional. Usted, que conoce bien esta universidad y que sabe que ha llegado aquí fruto del talento y del empeño de muchas personas que han trabajado para ella, ¿ve ese relevo generacional garantizado? Yo creo que sí, yo creo que hay personas y hay, en fin, un grupo de personas que creo que tienen todas las condiciones y toda la dotación para realmente tomar ese relevo. Yo creo que tanto en la universidad como en la sociedad en general tenemos que saber que el elemento clave que tenemos que resolver bien es que quienes van a tener en sus manos el timón del barco en el futuro tienen que estar bien formados, tienen que estar absolutamente imbuidos de sentido de la responsabilidad, de calidad, de sentido crítico, y yo creo que eso será en nuestra institución, sin duda alguna. Rector, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.